¿Te has preguntado alguna vez cómo los dones del Espíritu Santo pueden manifestarse en tu vida si los pides? La Biblia nos asegura que Dios es generoso y dispuesto a darnos de su Espíritu cuando lo buscamos con sinceridad. Jesús mismo dijo: «Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?» Lucas 11:13. Este versículo nos abre la puerta para entender que no estamos solos en nuestra búsqueda de los dones espirituales, sino que Dios anhela derramarlos sobre nosotros. Hoy exploraremos cómo estos dones se revelan, transformando no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Si deseas experimentar el poder del Espíritu en tu caminar diario, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios ha preparado para ti? Desde el momento en que nuestras vidas comienzan, Dios tiene preparado un plan lleno de bendiciones y propósito. En su infinito amor, Él desea llenarnos con su Espíritu Santo y con ello depositar en nosotros dones que van más allá de lo que podemos imaginar. Pero, ¿qué sucede cuando sentimos que nuestra vida espiritual carece de profundidad o nos preguntamos por qué no vemos esos dones manifestándose? La respuesta no está en lo que Dios pueda retener, sino en nuestra disposición para recibir. Jesús, en Lucas 11:13, nos asegura: «Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?» Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a abrir el corazón y permitir que el poder transformador del Espíritu fluya libremente en nuestras vidas. Imagina a un niño extendiendo sus manos para recibir un regalo. No cuestiona si lo merece, ni duda del amor de quien lo da. Simplemente lo recibe con alegría. Así desea Dios que nosotros, sus hijos, nos acerquemos a Él. No importa cuántas veces hayamos fallado, su deseo es llenarnos con su Espíritu y darnos dones que reflejan su amor y su gloria. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha demostrado que su generosidad es inagotable y que su Espíritu Santo está disponible para aquellos que lo buscan con fe. En la historia de los apóstoles vemos un claro ejemplo de esto. Antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos eran hombres comunes, llenos de dudas y temores. Pero cuando Jesús les prometió: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes», Hechos 1:8, algo en su interior cambió. Confiaron en su palabra, se reunieron en oración y esperaron. Cuando finalmente llegó el Espíritu, sus vidas fueron transformadas de manera radical, y los dones que recibieron los capacitaron para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Esa misma promesa está disponible para ti hoy. Dios no hace acepción de personas. Él no reserva sus bendiciones para un grupo exclusivo. En Efesios 1:3, Pablo declara que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Este versículo nos recuerda que los dones del Espíritu no son limitados ni están fuera de nuestro alcance. Son una expresión del amor de Dios, un amor tan profundo que nos llama a acercarnos a Él con la confianza de que no nos negará lo que necesitamos para cumplir su propósito. Sin embargo, hay algo fundamental que debemos entender. Estos dones no se revelan por casualidad. Dios no actúa al azar ni derrama su Espíritu sin un propósito claro. En cada ejemplo bíblico, desde Moisés hasta Pablo, vemos cómo Dios prepara el corazón de quienes llama, moldeándolos a través de experiencias que los llevan a una dependencia total de Él. Moisés, por ejemplo, tuvo que pasar años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel.
Durante ese tiempo, Dios lo estaba preparando, quitando de su corazón el orgullo y enseñándole a confiar plenamente en su guía. Cuando finalmente se encontró frente a la zarza ardiente, estaba listo para recibir el llamado divino y los dones necesarios para llevar a cabo esa misión. Del mismo modo, nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto. No se trata de demostrar que somos perfectos o merecedores, sino de reconocer nuestra necesidad de su Espíritu. En el Salmo 51:17, David expresa: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo nos enseña que la clave para recibir los dones del Espíritu Santo está en nuestra humildad y en nuestra disposición para dejar que Dios obre en nosotros. Él no busca perfección, sino rendición. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde el Espíritu comienza a trabajar, moldeando nuestro carácter y preparándonos para recibir sus dones. Es importante entender que estos dones no siempre se manifiestan de manera inmediata o evidente. A veces, el proceso de recibirlos implica esperar, confiar y seguir buscando a Dios en medio de nuestras incertidumbres. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este principio se refleja en la vida de Ana, la madre de Samuel. Durante años ella oró con fervor, pidiendo a Dios un hijo. Aunque enfrentó críticas y dudas, nunca dejó de creer en la bondad de Dios. Finalmente, no solo recibió la respuesta a su oración, sino que su hijo fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Su historia nos muestra que la fe perseverante abre las puertas para que los dones de Dios se manifiesten en nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él responderá? La clave está en cultivar una relación íntima con Él. No se trata de hacer una lista de peticiones y esperar resultados inmediatos, sino de caminar con Dios diariamente, permitiendo que su presencia transforme cada área de nuestra vida. En Juan 15:5, Jesús nos dice: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». Este versículo nos recuerda que nuestra conexión con Dios es esencial para que los dones del Espíritu se revelen. Cuando permanecemos en Él, nuestras vidas se convierten en un terreno fértil donde su Espíritu puede obrar de manera poderosa. A medida que buscamos a Dios, es importante recordar que su tiempo es perfecto. A menudo podemos sentirnos frustrados porque no vemos resultados inmediatos o porque nuestras expectativas no se cumplen de la manera que imaginamos. Sin embargo, Dios está más interesado en moldear nuestro carácter que en satisfacer nuestras demandas. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Este principio se refleja en la vida de José, quien tuvo que esperar años antes de ver cumplidos los sueños que Dios le había dado. Durante ese tiempo, enfrentó traiciones, injusticias y pruebas, pero nunca dejó de confiar en que Dios estaba obrando en su vida. Finalmente, los dones que Dios había puesto en él se manifestaron, no solo para bendecirlo a él, sino para salvar a una nación entera. Al igual que José, nosotros también estamos siendo preparados para algo más grande. Cada oración, cada momento de fe y cada acto de obediencia nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. Los dones del Espíritu Santo no son solo para nuestra edificación personal, sino para que seamos una bendición para los demás. En 1 Pedro 4:10 se nos exhorta: «Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios
en sus diversas formas. Este versículo nos recuerda que los dones del Espíritu no son un fin en sí mismos, sino un medio para extender el amor y el poder de Dios a quienes nos rodean. Es posible que, al mirar nuestra vida, pensemos que no somos lo suficientemente buenos o que nuestras fallas nos descalifican para recibir los dones del Espíritu. Pero la verdad es que Dios no nos elige por nuestras habilidades, sino por su gracia. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos da la confianza de que, incluso en nuestras imperfecciones, Dios puede usarnos de manera poderosa. Lo único que Él pide es un corazón dispuesto y un espíritu humilde. Mientras avanzamos en este camino de buscar los dones del Espíritu Santo, debemos recordar que no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Su poder no tiene límites y sus planes para nuestra vida son mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Al abrir nuestro corazón a su Espíritu, descubrimos que no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en instrumentos de transformación para el mundo que nos rodea. La promesa de Dios es clara. Él está dispuesto a derramar su Espíritu sobre todos los que lo buscan con sinceridad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibirlo? Desde el principio de los tiempos, la fe ha sido la llave que abre los cielos, un puente invisible pero poderoso que conecta nuestras oraciones con la voluntad divina. Cuando Jesús declaró, «Todo es posible para el que cree», Marcos 9:23, no estaba haciendo una declaración superficial ni dejando un margen de duda. Estas palabras encierran una verdad eterna. La fe es el motor que activa la acción divina y nos permite experimentar lo que nuestros sentidos naturales no pueden comprender. Es a través de la fe que los dones del Espíritu Santo comienzan a revelarse, transformando lo ordinario en extraordinario. En cada página de las Escrituras se encuentran ejemplos de cómo la fe mueve montañas, literal y espiritualmente. Uno de los momentos más emblemáticos se encuentra en la historia de Pedro cuando salió de la barca en medio de un mar embravecido para caminar sobre las aguas hacia Jesús. La escena no es solo una demostración de poder divino, sino una ilustración del papel de la fe en la vida de quienes buscan a Dios. Mientras Pedro mantuvo su mirada fija en el Maestro y creyó en su palabra, fue capaz de caminar sobre lo imposible. Pero al permitir que la duda lo dominara, comenzó a hundirse. Este episodio es un recordatorio de que la fe no es solo un punto de partida, sino una fuerza constante que debe ser cultivada. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se enumeran ejemplos de hombres y mujeres que vieron el poder de Dios manifestarse en sus vidas debido a su confianza inquebrantable en su promesa. Por la fe, Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, convencido de que Dios cumpliría lo que había prometido. Por la fe, Moisés lideró al pueblo de Israel hacia la libertad, enfrentando al faraón y a las aguas del Mar Rojo. Y por la fe, Sara recibió la capacidad de concebir, a pesar de que su cuerpo estaba envejecido y todo parecía perdido. Estas historias no son simples narrativas, sino testamentos vivos de que la fe es el canal por el cual los dones espirituales y las promesas de Dios se materializan en la vida de quienes lo buscan. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatizó repetidamente el poder de la fe, conectándola con los milagros y la revelación del Espíritu Santo. En Juan 14:12, dijo a sus discípulos, «El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». Este versículo contiene una de las declaraciones más asombrosas de Jesús,
no solo prometiendo el poder del Espíritu, sino asegurando que su obra se multiplicaría a través de aquellos que tienen fe. Esta promesa sigue siendo válida hoy. Los dones espirituales no se limitan a tiempos pasados ni a personas específicas. Están disponibles para todos los que confían en que Dios puede y quiere obrar a través de ellos. La fe, sin embargo, no es un mero sentimiento o un pensamiento positivo. Es una decisión activa de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables o las respuestas no son inmediatas. Romanos 4, 20-21 describe la fe de Abraham de manera impactante. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para cumplir lo que había prometido. Este tipo de fe no se basa en lo que se ve o se siente, sino en la convicción de que Dios es fiel a su palabra. Es este tipo de fe el que abre las puertas para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. En la vida cristiana, muchas veces se confunde la fe con una expectativa de resultados inmediatos. Sin embargo, la fe genuina no se mide por el tiempo que tarda en manifestarse una respuesta, sino por la confianza continua en Dios, independientemente de lo que se vea. Habacuc 2:3 dice: «Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá». Este versículo resalta que los tiempos de Dios son perfectos y que su fidelidad nunca falla. A menudo, lo que parece ser una demora es, en realidad, una preparación. Dios utiliza cada momento para fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y alinear nuestras vidas con su voluntad. El mismo Espíritu Santo actúa como un guía que nos lleva a caminar en fe. En Juan 16:13, Jesús promete que, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía no es solo para entender la palabra de Dios, sino también para discernir su voluntad y confiar en su dirección. Los dones espirituales se revelan progresivamente a quienes caminan en obediencia y fe, permitiendo que el Espíritu Santo actúe libremente en cada aspecto de sus vidas. Este proceso requiere una relación cercana y constante con Dios, alimentada por la oración y la meditación en su palabra. La oración es un componente esencial en este camino de fe. Santiago 1:6-7 nos exhorta: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». La fe en la oración no solo nos conecta con Dios, sino que crea un ambiente espiritual donde los dones del Espíritu pueden manifestarse. Al buscar a Dios con fe y sinceridad, permitimos que su poder obre en nuestras vidas de maneras que exceden nuestras expectativas. El acto de tener fe es, en sí mismo, un testimonio del poder del Espíritu Santo. Cada paso de obediencia basado en la fe abre puertas que no pueden ser abiertas por ningún otro medio. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia». Este versículo no solo es una promesa de protección, sino también un recordatorio de que nuestra fe activa la intervención divina en nuestras vidas. La fe no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva. Nos permite ver más allá de lo visible y confiar en el poder de Dios, incluso en medio de desafíos. En 2 Corintios 5:7, Pablo afirma: «Vivimos por fe, no por vista». Esta declaración encapsula la esencia de la vida cristiana. Una existencia basada en confiar plenamente en las promesas de Dios,
incluso cuando no podemos entender su plan en su totalidad. Además, la fe nos permite reconocer que los dones del Espíritu no se nos dan para nuestra gloria personal, sino para cumplir un propósito divino. En 1 Corintios 12:7, Pablo escribe: «A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común». Este versículo subraya que los dones espirituales no son un fin en sí mismos, sino herramientas que Dios nos confía para edificar su reino. La fe nos lleva a entender que cada don, desde la sabiduría hasta la sanidad, tiene un propósito específico en el plan divino. La manifestación de los dones del Espíritu Santo a menudo desafía nuestra lógica humana. En 1 Corintios 2:14, Pablo explica: «El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Este pasaje enfatiza que solo a través de la fe y la acción del Espíritu podemos comprender y operar en los dones que Dios nos ha dado. La razón humana, por sí sola, no puede captar la magnitud de lo que el Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas. En última instancia, la fe es la base sobre la cual se construye nuestra vida espiritual. Nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y confiar en un Dios que no tiene límites. Los dones del Espíritu Santo son un testimonio del poder de la fe y una evidencia de que Dios desea trabajar a través de nosotros de maneras extraordinarias. Su promesa permanece: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». Marcos 9:23. La obra del Espíritu Santo no comienza con señales externas o manifestaciones extraordinarias. El primer lugar donde actúa es en el corazón, transformando lo que somos desde adentro. Esta transformación es la base sobre la que se edifican los dones del Espíritu, porque Dios no solo busca capacitar a sus hijos, sino moldearlos para reflejar su carácter. En Gálatas 5:22-23, el apóstol Pablo escribe que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Antes de que los dones puedan revelarse plenamente, el Espíritu produce en nosotros un cambio que nos alinea con la voluntad divina. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo Dios trabaja primero en el interior. El rey David es uno de los más claros. Desde su juventud, cuando era un pastor en los campos de Belén, Dios ya estaba preparando su corazón. Aunque era ungido como rey por el profeta Samuel, no asumió el trono inmediatamente. Pasó años enfrentando desafíos, huyendo de Saúl y aprendiendo a depender completamente de Dios. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo trabajó en su carácter, enseñándole humildad, paciencia y obediencia. Cuando finalmente llegó el momento de gobernar, David no solo tenía las habilidades necesarias, sino un corazón conforme al de Dios, como se menciona en Hechos 13:22. Esta obra interior del Espíritu no es opcional ni secundaria, es el fundamento de todo lo que hacemos en la vida cristiana. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este proceso de renovación incluye no solo nuestra conducta, sino también nuestra manera de pensar y de percibir el mundo. El Espíritu Santo comienza desarraigando el pecado y las actitudes que nos alejan de Dios, reemplazándolas por virtudes que reflejan su santidad. Es importante entender que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Dios trabaja en nosotros de manera constante, como un alfarero que moldea el barro. En Isaías 64:8 se dice: «Ahora bien, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú el alfarero.
Todos somos obra de tu mano. Esta imagen ilustra cómo el Espíritu Santo nos da forma, eliminando las imperfecciones y creando en nosotros un recipiente que puede contener su poder. Sin esta preparación, los dones del Espíritu no podrían manifestarse de manera efectiva, ya que un carácter sin madurez no está listo para llevar a cabo la obra divina. La transformación que el Espíritu produce no solo es para nuestra edificación personal, sino también para ser un testimonio de la gracia de Dios. En Mateo 5:16, Jesús dijo: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Esta luz no es otra cosa que el fruto del Espíritu manifestado en nuestras vidas, impactando a quienes nos rodean. Cuando el amor, la paciencia y la bondad son evidentes en nosotros, abrimos puertas para que otros sean tocados por el poder de Dios. El trabajo interno del Espíritu también es esencial porque nos prepara para enfrentar las pruebas que inevitablemente vienen en el camino de la fe. En Romanos 5:3-5, Pablo explica que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esta esperanza no es una ilusión, sino una certeza que viene del Espíritu, quien confirma en nuestro interior que somos hijos de Dios y que su propósito para nosotros es bueno. Un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo transforma a una persona antes de manifestar sus dones se encuentra en la vida de Pedro. Antes de la resurrección de Jesús, Pedro era impulsivo, temeroso y en ocasiones arrogante. Sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, se convirtió en un líder valiente y lleno de sabiduría. Predicó con poder, sanó a los enfermos y guió a la iglesia primitiva en su crecimiento. Esta transformación no fue el resultado de un esfuerzo humano, sino de la obra sobrenatural del Espíritu, quien lo preparó para cumplir su llamado. El cambio interno que produce el Espíritu Santo también nos da la capacidad de vivir en obediencia. En Ezequiel 36, 26, 27, Dios promete: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su cuerpo y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis decretos y cuiden de obedecer mis leyes». Este pasaje resalta que la obediencia no es algo que logramos por nuestra propia fuerza, sino el resultado de permitir que el Espíritu obre en nosotros. Cuando somos transformados desde adentro, nuestros deseos se alinean con los de Dios, y obedecer se convierte en una expresión natural de nuestra fe. El proceso de transformación que lleva a cabo el Espíritu Santo también nos prepara para recibir dirección divina. En Proverbios 3, 5 o 6 se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esta confianza solo puede surgir cuando permitimos que el Espíritu moldee nuestras vidas y nos guíe en cada paso. Al hacerlo, descubrimos que los dones del Espíritu se revelan en el momento adecuado y de la manera más eficaz. Además, esta obra interna nos ayuda a discernir las cosas espirituales. En 1 Corintios 2:14 se explica que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para entender y aplicar las verdades espirituales en nuestra vida diaria. Este discernimiento es esencial, ya que nos permite reconocer los dones que Dios nos ha dado y utilizarlos de acuerdo con su propósito. Por último, la transformación que el Espíritu produce en nosotros es una señal de que somos parte de la familia de Dios. En Romanos 8:16, Pablo declara: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Este testimonio interno nos llena de confianza y seguridad,
permitiéndonos caminar con la certeza de que Dios está obrando en nosotros para su gloria. El trabajo que el Espíritu Santo realiza en el corazón de cada creyente es fundamental para la revelación de sus dones. No se trata solo de recibir poder o habilidades extraordinarias, sino de ser moldeados a la imagen de Cristo, reflejando su amor y su santidad en cada aspecto de nuestra vida. Cuando permitimos que el Espíritu transforme nuestro interior, nos preparamos para llevar a cabo la obra que Dios ha planeado para nosotros, sabiendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La obra de Dios en la vida de quienes buscan su presencia siempre ha comenzado en los corazones dispuestos, aquellos que reconocen que sin Él nada pueden hacer. Sin embargo, hay un elemento que se convierte en el eje sobre el cual gira la manifestación de los dones del Espíritu Santo: la humildad. Un corazón humilde es como un terreno fértil donde Dios puede sembrar su propósito y manifestar su poder. Esta disposición no es una debilidad ni una postura de derrota, sino una muestra de entrega total a la voluntad divina, permitiendo que su obra trascienda las limitaciones humanas. En toda la Escritura, Dios destaca la importancia de un espíritu humilde como el inicio de toda gran obra. Cuando Salomón, el rey más sabio que ha existido, se presentó ante Dios, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para liderar al pueblo de manera justa. En 1 Reyes 3, 7, 9, él expresó: «Yo soy solo un muchacho y no sé cómo llevar a cabo mis deberes. Concede pues a tu siervo un corazón sabio para discernir entre lo bueno y lo malo». Esta petición no nació de la inseguridad, sino de una profunda conciencia de su necesidad de Dios. La respuesta divina no se hizo esperar, y Salomón no solo recibió sabiduría, sino que fue bendecido abundantemente en todas las áreas de su vida. Este ejemplo nos muestra que la humildad abre la puerta para recibir mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar. La humildad no es simplemente un requisito para obtener algo de Dios, sino un reflejo de nuestro entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. En Isaías 57:15, el Señor declara: «Yo habito en las alturas y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los quebrantados». Este pasaje no solo resalta la cercanía de Dios con quienes se humillan, sino también su deseo de renovar y fortalecer a aquellos que reconocen su dependencia de Él. No se trata de una actitud superficial o pasajera, sino de una postura constante que nos permite caminar bajo la guía del Espíritu Santo. La humildad es también el antídoto contra el orgullo, un obstáculo que a menudo impide que los dones del Espíritu se manifiesten plenamente. El orgullo ciega el corazón, haciéndonos creer que podemos lograr cosas por nuestra cuenta o que no necesitamos de la intervención divina. En Proverbios 16:18 se advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Esta verdad es un recordatorio contundente de que Dios no comparte su gloria con nadie y que solo aquellos que se rinden completamente a su voluntad pueden experimentar la plenitud de su poder. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos acerca de los principios del reino de Dios, dejó claro que la grandeza en el reino no se mide por los estándares del mundo. En Mateo 23:12 dijo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este principio revela que los dones del Espíritu Santo no se otorgan para engrandecer al individuo, sino para glorificar a Dios y edificar a otros. El Espíritu busca corazones que no busquen su propio beneficio, sino que estén dispuestos a ser instrumentos para el propósito divino. La humildad también se manifiesta en la disposición para aceptar la corrección y el liderazgo del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús prometió:
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este proceso requiere de nosotros una actitud de aprendizaje constante, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que dependemos del Espíritu para discernir y actuar conforme a la voluntad de Dios. No es fácil rendir nuestras propias ideas o planes, pero es en esa rendición donde encontramos la libertad de caminar en los propósitos de Dios. Dios no está limitado por nuestra debilidad, pero sí busca nuestra disposición. En 2 Corintios 12:9, Pablo testifica: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración no es una excusa para la inacción, sino un recordatorio de que Dios obra de manera poderosa a través de aquellos que reconocen su necesidad de Él. Es en la humildad donde encontramos la fuerza para llevar a cabo lo que humanamente sería imposible. La oración es una expresión clara de humildad. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra incapacidad para controlar las circunstancias por nuestra cuenta. En Segundas Crónicas 7:14, Dios promete: «Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Este llamado no es solo para buscar el perdón, sino también para posicionarnos en un lugar donde podamos recibir la guía y los dones del Espíritu. Es crucial destacar que la humildad no es un sentimiento de inferioridad ni un desprecio hacia uno mismo, sino un reconocimiento de nuestra posición en relación con Dios. En Filipenses 2:3-4, Pablo exhorta: «Nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás». Este llamado a la humildad práctica nos recuerda que los dones del Espíritu Santo se dan para servir y edificar a los demás, no para obtener reconocimiento personal. La manifestación de los dones del Espíritu Santo no solo depende de la disposición del corazón, sino también de la obediencia que fluye de esa humildad. En Santiago 4:10 se dice: «Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará». Esta exaltación no se refiere a la fama o el prestigio, sino a ser puestos en una posición donde podamos cumplir con el propósito divino. Cuando nos humillamos ante Dios, abrimos espacio para que su Espíritu se mueva libremente en nuestra vida, revelando sus dones y usándonos para su gloria. La humildad no solo nos posiciona para recibir los dones del Espíritu, sino que también nos protege del orgullo y las distracciones que podrían desviarnos de nuestro propósito. En 1 Pedro 5:5-6 se nos instruye: «Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo». Este pasaje resalta que la exaltación viene en el tiempo perfecto de Dios, no en el nuestro, y que confiar en su plan requiere paciencia y sumisión. Un corazón humilde es también un corazón agradecido. En Colosenses 3:15-17, Pablo nos exhorta a vivir con gratitud, dejando que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones y que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor. Este espíritu de gratitud es una evidencia de humildad, ya que reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. La humildad es una puerta que nos lleva a la plenitud del Espíritu Santo. No es un estado que alcanzamos por nuestra propia fuerza, sino una obra que el Espíritu mismo realiza en nosotros. En cada paso de obediencia, en cada oración sincera, en cada acto de servicio, la humildad se convierte en el canal
por el cual Dios derrama sus dones. No se trata de lo que podemos lograr, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando nos rendimos completamente a Él. Los dones del Espíritu Santo no se dan al creyente para satisfacción personal, ni son trofeos que validan una relación con Dios. En su esencia, estos dones tienen un propósito profundamente divino: edificar a la comunidad de fe y ser instrumentos para que el reino de Dios avance en la tierra. Este principio está fundamentado en la palabra, donde el apóstol Pablo señala que cada don es dado para provecho. 2 Corintios 12:7. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre el propósito colectivo de los dones y cómo, al ser recibidos, deben ser puestos al servicio de los demás. En la iglesia primitiva, los dones del Espíritu Santo no solo transformaron a los creyentes individualmente, sino que también fueron la base de un movimiento que cambió al mundo. En Hechos 2, el día de Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la fe cristiana. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, no solo se manifestaron en ellos lenguas como de fuego, sino que fueron llenos de poder para proclamar las maravillas de Dios en idiomas que no conocían. Esta manifestación no se limitó a un evento aislado, sino que desencadenó un impacto que atrajo a multitudes y permitió que muchos escucharan el mensaje de salvación por primera vez. Esta escena resalta que el propósito de los dones siempre está ligado al bienestar y crecimiento del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dedica un extenso análisis en 1 Corintios 12 para explicar cómo los dones espirituales se distribuyen según la voluntad del Espíritu Santo. En este capítulo, utiliza la analogía del cuerpo humano para ilustrar cómo cada miembro, aunque diferente en función, es esencial para el todo. De la misma manera, los dones del Espíritu Santo trabajan juntos en armonía para edificar a la Iglesia. Ningún don es más importante que otro, ni su ausencia disminuye que el valor de una persona dentro de la comunidad. Pablo escribe: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. Este pasaje nos recuerda que los dones no son un fin en sí mismos, sino herramientas para cumplir con el llamado colectivo del pueblo de Dios. Dios, en su soberanía, da a cada persona dones específicos que contribuyen al bienestar general de su obra. En Romanos 12:6-8 se enseña que los dones deben ser utilizados con diligencia, generosidad y fidelidad. Esta enseñanza subraya que recibir un don espiritual conlleva una responsabilidad. No es un derecho adquirido, sino un depósito sagrado que debe ser administrado para la gloria de Dios. La Iglesia es el lugar donde estos dones encuentran su máxima expresión, ya sea a través de la enseñanza, la profecía, el servicio o el liderazgo. El Espíritu Santo actúa de manera dinámica, guiando al creyente en cómo y cuándo utilizar los dones otorgados. En el relato de Felipe y el eunuco etíope, se observa cómo el Espíritu dirigió a Felipe a acercarse al carro del hombre para explicarle las Escrituras. Hechos 8:26, 40-40. Este encuentro no solo resultó en la conversión del eunuco, sino que también mostró cómo el Espíritu Santo obra de manera estratégica, utilizando los dones de evangelismo y enseñanza en el momento preciso para alcanzar a los necesitados. Este ejemplo reafirma que los dones del Espíritu Santo no solo son para la edificación interna de la Iglesia, sino también para impactar a aquellos fuera de ella. El don de la sabiduría es una de las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para guiar al cuerpo de Cristo en decisiones difíciles. Santiago 1:5 promete que Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche a quienes la piden con fe. Este don no se limita a situaciones teológicas,
sino que se extiende a la vida cotidiana de la Iglesia, ayudando a discernir el camino correcto y a tomar decisiones que glorifiquen a Dios. De igual manera, el don de profecía edifica a la Iglesia al traer dirección, exhortación y consuelo según la voluntad divina. En 1 Corintios 14:3, Pablo explica que el que profetiza habla y a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este don no busca glorificar al profeta, sino que coloca la voluntad de Dios en el centro, edificando espiritualmente a la comunidad. Otro aspecto significativo de los dones espirituales es su capacidad para demostrar el poder de Dios de manera tangible. Los dones de sanidad y milagros no solo restauran físicamente a las personas, sino que también sirven como señales del amor y la autoridad de Dios. En Marcos 16, 17, 18, Jesús dijo que estas señales acompañarían a los que creen, fortaleciendo su testimonio y atrayendo a otros a la fe. Sin embargo, es crucial recordar que estos dones no son para exaltación personal, sino para revelar la gloria de Dios y su obra redentora. Los dones espirituales también promueven la unidad dentro de la Iglesia. Cuando cada miembro opera en su don de manera correcta, el cuerpo de Cristo funciona en armonía, reflejando el diseño perfecto de Dios. En Efesios 4:11-13, Pablo menciona que Cristo dio a algunos el don de ser apóstoles, a otros de ser profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este diseño no solo asegura que la Iglesia crezca en número, sino también en madurez espiritual. Es importante destacar que los dones no son estáticos, sino dinámicos. El Espíritu Santo, como Maestro Divino, nos guía en el uso de estos dones de manera creativa y efectiva. En cada generación, Dios ha levantado a personas con dones específicos para responder a las necesidades de su tiempo. Estos dones, aunque espirituales en su origen, no están desconectados de la realidad práctica. Por ejemplo, el don de servicio no se limita a actos religiosos, sino que se extiende a suplir las necesidades físicas y emocionales de quienes están en crisis. De la misma forma, el don de enseñanza no solo educa, sino que transforma las mentes al revelar la verdad de Dios. Los dones del Espíritu Santo también nos enseñan a depender completamente de Dios. Aunque son herramientas poderosas, no operan de manera automática ni independiente de la comunión con Él. En Juan 15:5, Jesús declaró: «Separados de mí, nada pueden hacer». Esta declaración resalta que los dones no son un fin en sí mismos, sino una extensión de nuestra relación con Cristo. Solo en su presencia podemos encontrar la dirección y la fuerza necesarias para usarlos de manera efectiva. La práctica de los dones espirituales también fortalece nuestra fe. Al ver cómo Dios obra a través de ellos, nuestra confianza en su poder y fidelidad se profundiza. En 2 Timoteo 1:6, Pablo anima a Timoteo a avivar el don que había recibido mediante la imposición de manos. Este consejo no solo habla de la importancia de usar los dones, sino también de mantenerlos vivos y activos a través de una relación continua con Dios. Los dones del Espíritu Santo son una muestra del compromiso de Dios con su Iglesia y su propósito redentor en el mundo. Cada vez que un creyente utiliza un don espiritual, está participando en el plan divino, siendo un canal para que su amor, verdad y poder sean conocidos. Este entendimiento nos lleva a valorar los dones no como algo que poseemos, sino como una manifestación del Espíritu, obrando a través de nosotros para cumplir con su propósito eterno. La revelación de los dones del Espíritu Santo no es un evento único ni algo que se da de manera instantánea para luego quedar en el olvido. Es un proceso continuo que requiere búsqueda constante, una relación cercana con Dios y una disposición para seguir su guía día tras día.
En Jeremías 29:13, Dios declara: «Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón». Este versículo encapsula la esencia de lo que significa recibir y operar en los dones espirituales. Una búsqueda incesante, nacida de un deseo profundo de estar alineados con la voluntad divina. El carácter de Dios es inmutable, pero su forma de obrar en nuestras vidas puede cambiar según las estaciones y las necesidades. Los dones del Espíritu Santo se revelan a medida que caminamos con Él, no solo como una muestra de su poder, sino también como una respuesta a nuestras oraciones y a los desafíos que enfrentamos. En cada etapa de la vida, Dios tiene algo nuevo que revelar. Isaías 43:19 dice: «Estoy por hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados». Este pasaje no solo nos habla de la capacidad de Dios para transformar lo imposible, sino también de la manera en que su Espíritu nos capacita continuamente, adaptándose a los retos que enfrentamos y mostrándonos su fidelidad en cada paso. La búsqueda constante implica rendirnos por completo a la obra del Espíritu Santo. En Romanos 12:1-2, Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo y a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su mente. Esta entrega diaria es esencial para que los dones del Espíritu puedan manifestarse de manera plena. No se trata solo de desear estos dones, sino de estar dispuestos a vivir en comunión con Dios, permitiendo que su palabra y su Espíritu nos moldeen. Cada día presenta una nueva oportunidad para buscar más de su presencia, escuchar su voz y obedecer su dirección. En la vida cristiana, la oración juega un papel fundamental en este proceso de búsqueda. Jesús mismo modeló la importancia de apartar tiempo para estar con el Padre, incluso en medio de su ministerio terrenal. En Marcos 1:35 se dice: «Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar». Este acto de buscar a Dios en soledad no solo fortalecía su comunión con el Padre, sino que también lo preparaba para enfrentar los desafíos y cumplir su propósito. Del mismo modo, nuestra búsqueda constante a través de la oración nos prepara para recibir los dones del Espíritu Santo y utilizarlos según su voluntad. La persistencia en esta búsqueda también requiere paciencia y confianza. En Hebreos 10:36 se nos dice: «Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido». Esta perseverancia no es un esfuerzo en vano, sino un acto de fe que reconoce que Dios tiene un plan perfecto y un tiempo ideal para todo. A menudo, los dones se revelan de manera gradual, a medida que demostramos nuestra disposición para usarlos y nuestra fidelidad en seguir a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su propósito. La búsqueda constante no solo nos beneficia individualmente, sino que también fortalece la comunidad de fe. Cuando los creyentes se comprometen a buscar a Dios juntos, se crea un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar de manera poderosa. En Hechos 2, antes de que el Espíritu descendiera en Pentecostés, los discípulos estaban juntos en oración, buscando a Dios con un mismo propósito. Este evento no solo transformó a quienes estaban presentes, sino que marcó el inicio de un movimiento que cambió la historia. La unidad en la búsqueda de Dios es clave para que los dones del Espíritu se manifiesten y tengan un impacto significativo. En este proceso de búsqueda, la palabra de Dios es una guía indispensable. En Salmos 119:105 se declara: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». A través de la Escritura, el Espíritu Santo nos revela su voluntad,
nos da dirección y nos capacita para discernir cómo utilizar los dones que hemos recibido. La Biblia no solo nos instruye, sino que también actúa como un filtro para confirmar que lo que percibimos como un don o una dirección divina está en línea con su verdad. La relación entre la búsqueda constante y la manifestación de los dones también se ve reflejada en nuestra disposición para actuar en fe. Santiago 2:26 afirma que la fe sin obras está muerta. Buscar a Dios implica no solo esperar, sino también actuar en obediencia, incluso cuando no comprendemos completamente el alcance de lo que Él está haciendo. Los dones del Espíritu no se activan en la pasividad, sino en la disposición para servir, ministrar y ser un reflejo del carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Es crucial entender que la búsqueda constante no es una carga, sino una invitación a experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. En Mateo 7:7, Jesús dijo: «Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá». Esta promesa nos asegura que cada esfuerzo por buscar a Dios será recompensado. El Espíritu Santo no está lejos ni es inaccesible. Él habita en aquellos que han creído en Cristo, y su deseo es revelarse a nosotros de maneras nuevas y sorprendentes. Además de la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes, la búsqueda constante también incluye la disposición para dejar atrás todo aquello que pueda ser un obstáculo. En Hebreos 12:1, se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este acto de desprendernos no solo nos libera para buscar a Dios con todo nuestro corazón, sino que también abre espacio para que su Espíritu obre sin restricciones. El Espíritu Santo actúa en nuestra vida a medida que lo buscamos con un corazón sincero y un espíritu dispuesto. En Zacarías 4:6 se nos recuerda que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que se logran las cosas. Esta verdad nos da descanso y nos libera de la presión de depender de nuestras propias habilidades. Los dones del Espíritu no se revelan porque los merezcamos, sino porque Dios, en su gracia, desea capacitarnos para cumplir su propósito. La búsqueda constante también nos lleva a una relación más profunda con Dios. En Efesios 3:16-19, Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos con poder en su ser interior por el Espíritu Santo y para que puedan conocer el amor de Cristo en toda su plenitud. Este amor no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos capacita para ser canales de su gracia y poder en el mundo. Los dones del Espíritu no son un fin en sí mismos, son una extensión del amor de Dios manifestado a través de nosotros para bendecir a otros. El proceso de búsqueda también nos enseña a depender del tiempo de Dios. En Eclesiastés 3:11 se dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Esta declaración nos recuerda que, aunque podamos tener deseos legítimos de ver los dones del Espíritu en acción, debemos confiar en su plan perfecto y en su cronología. La paciencia no es solo una virtud, sino una demostración de fe que reconoce que Dios siempre sabe lo que es mejor. La búsqueda constante de los dones del Espíritu Santo es, en última instancia, un reflejo de nuestro anhelo por Dios mismo. Más allá de las manifestaciones externas o los resultados visibles, este proceso nos lleva a una comunión más íntima con aquel que nos creó y nos llamó con un propósito eterno. Este caminar diario con Dios no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos capacita para vivir en el poder y la plenitud de su Espíritu. La revelación de los dones del Espíritu Santo es un misterio que trasciende nuestra comprensión humana. Un proceso profundamente espiritual que conecta el corazón del creyente con el propósito eterno de Dios. Sin embargo,
hay un aspecto de esta obra divina que a menudo se pasa por alto: el diseño único con el que Dios nos forma para recibir y manifestar estos dones. Desde antes de nuestro nacimiento, Él ya tenía un plan, moldeando nuestras vidas con precisión para que cada don encajara perfectamente con nuestra identidad, nuestras experiencias y nuestro propósito. Jeremías 1:5 nos recuerda: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Este diseño intencional no solo nos asegura que somos elegidos, sino que también nos invita a descubrir cómo cada parte de nuestra historia se alinea con la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo no solo distribuye dones de manera aleatoria, su trabajo en nuestras vidas es profundamente personal. Cada don no solo tiene un propósito, sino también un destinatario. Dios conoce exactamente a quién impactará cada don y cómo influirá en el cumplimiento de su plan mayor. En Efesios 2:10 se declara: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje nos abre los ojos a una realidad extraordinaria. No solo somos receptores de los dones, sino también instrumentos cuidadosamente diseñados para usarlos en el momento y lugar precisos. Este nivel de detalle divino nos invita a confiar plenamente en que el Espíritu Santo sabe exactamente lo que hace. La naturaleza única de cada persona es una manifestación de la creatividad divina. No hay dos creyentes iguales, y tampoco lo son los dones que reciben. La variedad de dones no solo refleja la inmensidad de Dios, sino también la diversidad de necesidades en el mundo. En 1 Corintios 12:4-6, Pablo afirma: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Esto significa que cada uno de nosotros, con nuestras habilidades y personalidades únicas, tiene un papel específico en la obra del Espíritu Santo. Además de ser personalizados, los dones del Espíritu también son adaptables. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo preparar a cada creyente para los desafíos específicos de su contexto. Esto significa que los dones no siempre se manifiestan de inmediato en su totalidad, sino que crecen y se desarrollan con el tiempo. Como una semilla que necesita ser regada y cuidada, los dones requieren nuestra cooperación para alcanzar su máximo potencial. En Filipenses 1:6 se nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos llena de esperanza y nos recuerda que Dios está trabajando continuamente en nosotros. Otro aspecto sorprendente de los dones del Espíritu Santo es cómo trascienden nuestras limitaciones. Muchas veces sentimos que no somos lo suficientemente capaces o dignos para ser usados por Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no se basa en nuestras habilidades naturales, sino en el poder de Dios obrando a través de nosotros. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Este versículo nos recuerda que nuestra fragilidad no es un impedimento, sino una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste de manera aún más evidente. La manifestación de los dones también está profundamente conectada con nuestra disposición para ser usados por Dios en cualquier circunstancia. No se trata de buscar un lugar destacado o un reconocimiento público, sino de estar disponibles para servir donde quiera que el Espíritu nos llame. En Lucas 16:10, Jesús enseña: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Esto nos muestra que,
Al ser obedientes y diligentes en las cosas pequeñas, permitimos que Dios nos confíe dones más grandes y responsabilidades mayores. Uno de los mayores regalos del Espíritu Santo es cómo nos equipa para enfrentar situaciones que van más allá de nuestra capacidad humana. Los dones espirituales no solo nos fortalecen, sino que también nos inspiran a actuar con valentía en los momentos en que más se necesitan. En Hechos 4:31 se relata que, después de orar, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios con valentía. Este tipo de audacia no es natural, sino el resultado directo de la obra del Espíritu en la vida de quienes se entregan completamente a Él. Otra dimensión fascinante de los dones espirituales es cómo nos conectan con los planes eternos de Dios. Cada don, por pequeño que parezca, es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. En Isaías 46:10, Dios declara: «Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo». Esto significa que, al operar en los dones del Espíritu, no solo estamos impactando nuestro entorno inmediato, sino también contribuyendo al cumplimiento de un plan que abarca toda la historia de la humanidad. En última instancia, la revelación de los dones del Espíritu Santo nos lleva a una relación más profunda con Dios. Cada vez que usamos un don, somos recordados de su amor, su fidelidad y su poder. Los dones no son simplemente herramientas para cumplir una tarea. Son un medio para experimentar la presencia de Dios de manera tangible. En Salmos 34:8 se nos invita: «Gusten y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian». Este versículo encapsula la experiencia de operar en los dones del Espíritu. Una invitación a conocer a Dios más íntimamente y a disfrutar de su bondad mientras participamos en su obra. El proceso de descubrir y desarrollar los dones del Espíritu Santo también nos enseña a vivir en comunidad. Ningún creyente puede operar en aislamiento. Los dones están diseñados para complementarse y fortalecerse mutuamente. En Efesios 4:16, Pablo describe cómo todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, crece y se edifica en amor. Este entendimiento nos lleva a valorar no solo nuestros propios dones, sino también los de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Finalmente, la revelación de los dones nos lleva a rendir toda la gloria a Dios. En 1 Pedro 4:11 se nos instruye: «Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos». Este enfoque asegura que, al final, todo lo que hacemos con los dones del Espíritu apunta a exaltar a aquel que nos los dio. Es un recordatorio de que nuestra vida, nuestras habilidades y nuestras obras son un reflejo del amor y la gracia de Dios. La manifestación de los dones del Espíritu Santo no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Este viaje de fe y transformación no solo nos capacita para hacer cosas extraordinarias, sino que también nos conecta más profundamente con el corazón del Padre, quien en su amor infinito nos llama a participar en su obra redentora. Al caminar en esta verdad, descubrimos que los dones del Espíritu no son solo un reflejo de su poder, sino también un testimonio vivo de su presencia en nuestras vidas.